Entendiendo los procesos de Dios. La palabra proceso se define como secuencia de etapas para lograr algún resultado específico. En este tiempo de cuarentena, Dios nos ha tenido en un proceso que ha sido sumamente difícil para muchos de nosotros. Y hoy voy a hablar acerca de los procesos de Dios, de cómo podemos tratar de entenderlos, y que a veces esto no significa una respuesta por parte de Él. Me enfocaré específicamente en una experiencia que tuvo Pablo y en cómo pudo entender que a veces las respuestas de Dios no son las que queremos o creemos necesitar, sino que son las que Él quiere. Esta experiencia la encontramos en 2 de Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal forma me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Aquí Pablo estaba hablando de sí mismo en tercera persona. Él estaba contando que hace 14 años tuvo una visión de que fue llevado al tercer cielo y que había visto cosas increíbles que no podían ser expresadas por el hombre. Y en el verso 6, Pablo cita que a pesar de esa experiencia, por la cual muchos se gloriarían de sí mismos, él preferiría gloriarse de sus debilidades. Y esta actitud de Pablo me impacta mucho, porque creo que de eso se trata nuestra vida, nuestro llamado, nuestro servicio, que a pesar de las experiencias que hayamos tenido con Dios, o los milagros que en nuestra vida hayan ocurrido, no debemos gloriarnos de ellos, de esos triunfos o victorias pasadas, sino que debemos avanzar, siempre mirando hacia adelante. Pero esto no significa tampoco olvidar todo lo que la gracia de Dios nos ha hecho, sino que al recordar aquellas experiencias y logros, toda la gloria sea única y exclusivamente para Dios. Imitemos la actitud que tuvo Pablo. Ahora leamos 2 de Corintios 7 del 8 al 10. Y para que de la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me atormenta e impide que yo me vuelva orgulloso. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios conocía el corazón de Pablo y por ello permitió ese aguijón en su carne, porque él sabía que si le quitaba ese aguijón, Pablo se volvería orgulloso por las experiencias que había tenido. Y de esta misma manera, Dios conoce nuestro corazón. Como Pablo, nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos quite eso que nos duele, ya sean cosas, personas, situaciones o recuerdos dolorosos de nuestra vida. Y Dios, como lo hizo con Pablo, la respuesta a veces es no. Pero este no es un no con propósito. Es como cuando un hijo pequeño te pide que lo dejes comer muchos dulces, pero tú sabes que si se los come todos de una sola vez, desmedidamente, le harán daño. Entonces tú prefieres decirle que uno solo o simplemente no. En esas debilidades, esas que nos avergüenzan o que quisiéramos evitar, en esas mismas es que el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Y es por ello que Dios las permite, para que en un futuro, basados en nuestra experiencia personal, podamos ayudar a otros que estén pasando por esa situación,
Y por mucho tiempo, luego de conocer a Dios, yo me avergonzaba de mis cicatrices en mis muñecas y mis piernas, cicatrices que yo misma ocasioné, tiempo antes de conocer a Jesús. Por ello, siempre las cubría con algo, con pulseras, buzos, chaquetas, o con cualquier cosa que ocultara mis marcas. No me gustaba que me señalaran o juzgaran, pues yo ya había cambiado. Yo tenía a Dios en mi corazón, pero las marcas seguían ahí. Hasta un momento que me cansé y dejé de hacerlo. Obviamente todos miraban mis marcas y me miraban con precaución o simplemente fingían no haberlas visto. Y cada vez que yo miraba mis brazos, me sentía poco valiosa. Creía que esas cicatrices arruinaban mi cuerpo y con él mi autoestima. Pero ahora puedo entender lo que Dios le decía a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora no oculto mis cicatrices. Entiendo que son parte de mí y me recuerdan de dónde me sacó Dios. Y por mucho tiempo hice como Pablo, le pedí a Dios que me ayudara a ocultar esas marcas. Pero de igual forma, su respuesta fue no. Y gracias a ese no, a esas cicatrices, a ese aguijón, es que no olvido de dónde Dios me sacó. Y esto me motiva a ayudar a quienes están pasando por cosas como estas. Y gracias a esas cicatrices es que no olvido de dónde Dios me sacó. Y esto me motiva a ayudar a los demás en un futuro. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas del aguijón y su impacto en nuestras vidas. Etapas por las que pasamos luego de haber sido picados por una abeja y su relación con la cuarentena. Primera etapa o picadura. Es la etapa inesperada de nuestras vidas. Es cuando nos dijeron que debido al COVID-19 tendríamos que entrar en cuarentena nacional estricta. En esta etapa es cuando pensamos que solo serán los 40 días. Pero hoy nos damos cuenta de que ya han pasado 4 meses, pero aún nos obligamos a pensar que pronto pasará. Es la etapa del impacto. No entendemos lo que está ocurriendo y estamos tranquilos y confiados. Segunda etapa, inflamación. Es la etapa en donde luego de que la abeja nos ha picado, nuestra piel en la parte afectada se comienza a inflamar. Esta etapa empezó cuando nos dimos cuenta que los casos aumentaban con el transcurso de los días. Empezamos a ver cómo se iban cerrando los negocios, amigos y familiares se iban quedando sin empleo. Cuando el virus llegó a nuestra ciudad y empezó a crecer nuestra preocupación y miedo. Y con cada una de estas experiencias, nuestra parte afectada iba inflamándose cada vez más. El miedo y la ansiedad hacía que se inflamara cada vez. Tercera etapa, dolor. A veces ocurre a medida que se va inflamando la piel, pero en otras ocasiones ocurre luego de que la parte afectada se ha inflamado totalmente. Es la etapa de la desesperación, la etapa más dolorosa. Es la etapa en donde probablemente hayamos perdido nuestro trabajo, en donde estamos preocupados por pagar nuestros servicios, por nuestro alimento, por nuestros estudios y demás responsabilidades. En este periodo, muchas empresas quebraron, los muertos aumentaban considerablemente y las noticias eran cada vez más pesimistas y desalentadoras para nosotros. Cuarta y última etapa. Etapa del aguijón. Es cuando el aguijón ya está formado. Con el paso de las horas, el dolor y la inflamación van disminuyendo hasta que finalmente se disipan. Es la etapa del cambio. Aquí ya somos conscientes de la gravedad del virus y del cambio en nuestras vidas. Nuestro estudio pasó a ser virtual junto con nuestras clases. Ya no nos preocupamos tanto por las cosas que perdimos. Somos un poco más racionales. Nuestras prioridades cambian.
Ya no nos preocupamos por comprar la última camisa de marca o viajar a distintas partes del mundo. Ahora nuestras prioridades son la salud, nuestro trabajo y nuestra familia. Es la etapa más larga de todas, pero es la etapa final. Solo debemos esperar a que el aguijón disminuya. Y en nuestro tiempo no son horas, son semanas, meses o incluso años. En esta última etapa debemos cuidarnos de no dejarnos ganar por la ansiedad y la desesperación. Puede que queramos reventar el aguijón antes de tiempo, y esto puede ser peligroso para nosotros, porque queremos que la cuarentena termine ya, y puede que hasta le pidamos a Dios porque esto pase. Pero hasta el día de hoy, su respuesta ha sido no. Recordemos la experiencia de Pablo. Dios nos está diciendo que no para trabajar en nosotros, para perfeccionarse en nuestras debilidades. Queremos que esto pase pronto, es cierto, porque a nadie le gusta estar encerrado. Queremos que Dios nos quite este aguijón, pero no debemos olvidar que ese no de Dios siempre tiene un propósito, y es perfeccionarse en nuestras debilidades para hacernos mejores. Las interrupciones de la vida nos recuerdan que no tenemos la vida resuelta y que no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos de Dios. Son la manera que Dios nos quita el velo de los ojos y nos permite ver en qué estamos fallando. Y Dios permite estas interrupciones para que volvamos a poner nuestra mirada en Él y no en nuestras posesiones, riquezas, amigos o en cualquier cosa que le quite el lugar a Él. Ahora leamos Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros, y aunque no entendamos los procesos de Dios, debemos confiar de que lo que Él está haciendo es y será siempre lo mejor para nosotros. Y aunque no tengamos todas las respuestas, solo debemos confiar en que los planes de Dios siempre serán de bien para nosotros, y que siempre nos darán un futuro y una esperanza. Y ahora voy a terminar con esta frase. Aunque no entienda los procesos de Dios, voy a creer, confiar y esperar de que siempre serán buenos para mí, y que de estos procesos Dios me hará una mejor persona semejante a Él.